Bueno, estamos nuevamente, alumnos. Comparto ahí la pantalla. Bien, vamos a seguir repasando el programa. Hablamos recién de la Ley de Riesgo de Trabajo y ahora vamos a continuar con la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, su decreto reglamentario. Bueno, ya habíamos establecido, habíamos hablado que la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la 19.587, tiene su promulgación, es una ley decreto, acuérdense, que se hizo en un gobierno de facto, o sea, gobierno militar, no funciona el Senado, por eso, o la Cámara de Diputados, por eso lleva el título de ley decreto. Entonces, esa ley establece en líneas generales, de hecho, su tamaño es muy pequeño, son 2 páginas del decreto ese 351 que ustedes tienen, y después con algunos años de diferencia, 7 años, aparece el decreto que la reglamenta, que es el 351. El decreto 351, nosotros lo venimos viendo a través de la carrera, está vigente al día de hoy con algunas actualizaciones que hubo en el medio, pero tiene una mirada con respecto a la ley de riesgo de trabajo, pero que claramente después vamos a ver que no aplicaba para todas las actividades. Pero en general refiere en forma integral todos los riesgos que están asociados al ámbito laboral y establece desde lo que son, digamos, las obligaciones con relación al empleador en la provisión de las instalaciones con relación a la seguridad, provisión de agua potable, vestuarios, sanitarios, pasando por un montón de capítulos, un montón de anexos que tiene la ley, que refieren, entre otros, por ejemplo, a los riesgos que están asociados al ruido, a las sustancias químicas, todo lo que tiene que ver con iluminación y color. Habla también de características particulares como, por ejemplo, lo que son los elementos de protección personal, la protección contra incendio y demás ítems que la ley regula, contempla y que es el fundamento por el cual tenemos esta carrera que ustedes están haciendo y lo que lleva adelante lo que después a posteriori viene con la ley de riesgo de trabajo. O sea que es un ensamble a futuro de esta ley de riesgo de trabajo, pero la aplicación de la normativa incluye casi todos los ámbitos laborales, menos algunos que no estaban contemplados. ¿Bien? El 351 tiene, a su vez, algunas actualizaciones posteriores que se dieron, como la resolución 295 de 96, que habla de la parte de ergonomía en los puestos de trabajo. Hubo que hacer adecuaciones porque claramente el decreto quedó un poco antiguo y se fue mejorando. ¿Bien? En él podemos encontrar, además de todo lo mencionado, que hoy sigue vigente, en el capítulo, por ejemplo, 7, en el anexo 7, capítulo 18, todo lo que está relacionado con la ley de protección contra incendios. Bien, que es una herramienta con la cual nosotros, por ejemplo, ustedes el año pasado, cuando cursaron la materia, efectuaron carga de fuego, y la carga de fuego y todo lo relacionado a esa carga de fuego, indefectiblemente tuvieron que recurrir al decreto 351, a ese capítulo que acabo de mencionar, para establecer los parámetros de su carga de fuego en lo que respecta a resistencia de la parte constructiva, en lo que respecta a la actividad, los riesgos asociados y demás ítems que aplican para la protección contra incendios. Bueno, iluminación y color lo han visto conmigo, lo que es el cálculo de iluminación y lo que la ley establece con respecto a la cantidad de xenolux de puesto de trabajo. Con Ricardo han visto la parte de ruido y vibraciones, ventilación, que está todo establecido, está todo dentro de la ley. O sea, cada cosa que ustedes vieron, tuvieron que indefectiblemente ir a buscar en la ley tablas, valores, ¿bien? O sea que esta ley o este decreto reglamentario está perfectamente vigente. Bien, así como está vigente el 351, aparece en nuestra
en nuestra línea de tiempo, allá por el año 1996, que la actividad, por ejemplo, de la construcción observa que ese decreto reglamentario 351 no contemplaba casi nada de las cosas que ellos hacían en forma habitual. Entonces, proponen y se hace un proyecto y a través de ese proyecto sale un decreto reglamentario. Recuerden ustedes que todo decreto sale del Poder Ejecutivo Nacional, no es una decisión del Senado, y en el año 1996 se dicta o se publica el decreto 911 del 96 que establece como título que ese decreto aplica para la industria de la construcción. Y dentro de esa mirada que tiene esta nueva legislación, y con todos los riesgos asociados a la actividad de construcción, por ejemplo, trabajo en altura, submuración de muros, excavaciones, todas cosas que en las otras actividades no existían y no estaban contempladas, esta ley las empieza a contemplar y establece los parámetros para tomar en cuenta cómo establecer las medidas de seguridad. No solamente eso, sino que en el mismo año, y con el fin de darle la fuerza necesaria a este decreto, salen algunas resoluciones emanadas de la SRT, que ya estaba en funciones, a partir de ese año ya estaba en funciones. Y establece la primera resolución, la 231 del 96, que entre otras cosas establece, por ejemplo, la cantidad de horas profesional que hay que asignar de acuerdo a los trabajadores que cuentan en una obra en construcción. Ahí el trabajador equivalente que nosotros vimos más adelante, en el 1338, que viene ahora un poquito después de esto, no juegan porque no hay una parte de administración, o sea, todo es personal de producción, o sea que cada trabajador te cuenta uno a uno. Bueno, también con el mismo criterio y manteniendo y sosteniendo esto del decreto 911, aparecen algunas resoluciones, como por ejemplo la 51 y la 35, 51 del 97 y 35 del 98, que refieren básicamente a los programas de seguridad que deben ser presentados ante la ART estableciendo fechas de presentación, las características que tienen que tener esos programas y cómo debe controlar la ART esos programas, ¿no? Bueno, hice un bache porque tomé un poquito de agua, como les decía. Entonces, esa legislación o esas resoluciones trajeron aparejado justamente la mejora del decreto 911. También, que lo hemos visto un poquito por encima, porque en definitiva lo que hemos visto en relación a esto fue más un video explicativo, aparece la figura de la resolución, del decreto 617 del 96, que es el decreto que reglamenta la industria agraria. Posteriormente, y hablando un poquito de otro decreto reglamentario del mismo año, pero ya relacionado con el decreto 351, surge el decreto 1338, que en él se establecen, entre otros temas a tener en cuenta, la creación, o mejor dicho, sí, la obligación por ley, de que todas las actividades que se manifestaran dentro de esas actividades que contemplaba el 351, tenían que disponer en forma independiente un servicio de medicina del trabajo y un servicio de higiene y seguridad en el trabajo de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tuviera. Y ahí el decreto menciona quiénes pueden estar a cargo de esos servicios, establece una tabla para horas profesionales de una periodicidad en lo que refiere a médicos y otra periodicidad en lo que refiere a los que son de la parte de higiene y seguridad. Y para el caso de higiene y seguridad hemos aprendido, tanto para uno como para el otro, a sacar el valor de trabajadores equivalentes, es decir, una parte operario, operativa, otra parte administrativa. Sabíamos que lo administrativo se cuenta al 50%, se hace la sumatoria de la totalidad de los trabajadores y con eso, en nuestra tabla de higiene y seguridad, tenemos que entrar y sabemos que tenemos 3 categorías, la A, B y C, y que eso también lo hemos practicado, aplica directamente el 351, o sea, según los ítems del 351
que nosotros nos contemple la legislación será la cantidad de horas de profesional que vamos a tener que asignar. Además, también la ley nos da la posibilidad, que a ustedes les resulta importante, o que les va a resultar importante ahora cuando se reciban, la obligatoriedad que a partir de una determinada cantidad de trabajadores haya que colocar, tanto en construcción como en la parte de higiene y seguridad del ámbito del 351, técnicos que hagan el aporte de soporte, digamos, de apoyo al responsable de higiene y seguridad. Bien, una vez que concluimos con ese tema, y entrando ya un poco en el repaso de lo último que hemos visto, vamos a hablar un poquito de lo que son accidentes mayores. Y en eso hicimos un recorrido, partiendo, yo les había contado, de una resolución de los primeros años, ya por el año 1999, 2000, que relacionaba a ¿qué es accidentes mayores? Una empresa que tenga una tasa muy alta de siniestralidad con relación a ese famoso SIU, ustedes recuerdan que era una clave que tenía que ver con el tema industrial, que tenía asignado una tasa de accidentabilidad tolerable. Si esa empresa o esa industria pasaba ese valor, bien, de lo que le permitía como máximo tener de accidentes, o tenía la muerte de un trabajador, el sistema en forma inmediata lo incluía en una resolución que lo que establecía era la obligatoriedad de cumplir con las normas de higiene y seguridad. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Inicialmente funcionaban entre la ART y el empleador como los que tenían una relación contractual, pero cuando aparecía un empleador que entraba en vigencia, que era considerado que tenía que cumplir con la resolución 700, la SRT participaba también del armado del programa de seguridad, con lo cual era un problema para los empleadores porque tenían que cumplir a rajatabla con el 100% de la normativa. Después, bueno, hubo un montón de agua que corrió bajo el puente, como pasa siempre, y salió una nueva resolución, la 559, que fue la que, digamos, estableció, digamos, una mejora en lo que respecta al control, ¿no? Y bueno, establece nuevos parámetros para visualizar, digamos, para poder poner en juego estas nuevas, digamos, estos nuevos controles, y establece algunas mejoras en lo que respecta al control, básicamente, porque había quedado toda la legislación anterior, había quedado un poco obsoleta o un poco fuera de foco, y digamos que no se conjugaba. Si bien estaba vigente y andaba bien el sistema, se empezó a crear una nueva legislación en virtud de eso, para efectuar el control. Bien, denme un segundito que estoy tratando de encontrarla acá para actualización. Un segundito, por favor, que estoy... ¿No me recuerdan la sigla, por favor, del último que vimos del accidente mayor? Se me fue de la cabeza, se me hizo una laguna. ¿Cómo era? CIPE, sistema... Ah, se me fue de la cabeza. ¿Están ahí, alumnos? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. La abreviatura, yo les di el otro día. Ay, se me fue de la cabeza. Actualización de accidente mayor. No me sale, se me hizo una nube y no puedo encontrar en mi cabeza la abreviatura.
Ay, ¿cómo es? ¿TIN? ¿No era? ¿Cómo? ¿TIN? No. Alta siniestralidad. Sí, No, no sé más que eso. ¿no? A ver, espérame. Sí, eso solo también tengo anotado. No, pero si yo le di. Si vimos, vimos, si no se acuerdan, cómo llenar el. ¿No era pese? Ese, ahí está. Ah, ahí está, Ahí sí. está. Porque no me puedo Ah, acordar, sí, tengo una laguna en ese. la cabeza, ahí está. El PC. Yo se lo dije, pero no me escuchó. ¿Quién me dijo eso? ¿Gauto? Gauto. Mil disculpas, Gauto, no te escuché. No, la verdad No te pido mil disculpas. importa. No, No estoy. sea problema. Sí, no, si me lo dijiste te pido, no, la verdad no te escuché porque estaba tan concentrado en mi cabeza buscando la abreviatura, porque no me podía acordar del título entero. Y digo, no, la abreviatura era, y se me quedó tildada la neurona, y bueno, no quería arrancar, pero bueno, ahí lo destrabamos. Bueno, el PS, que es un programa que justamente dice, ¿no? Que trata del programa de Prevención para programa de empleados. empleadores de alta siniestralidad, esa es la abreviatura, establece un nuevo parámetro de cómo medir esto y qué es lo que hace. Nos da algunas herramientas donde ya el empleador va a tener que llenar una serie de requisitos, una serie de formularios, de acuerdo a la actividad que desarrolla, manifestando la siniestralidad, planteando las mejoras que va a realizar, y eso lo vimos en la clase anterior, lo tienen grabado, eso lo pueden repasar, bien, donde están los anexos pertinentes, cómo se llenaba cada uno de los ítems, son estos formularios que estamos viendo. Ah, yo no estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí, disculpen. No le estaba compartiendo la pantalla y no le iban a poder ver. Donde tiene que llenar una serie de planillas, como le decía, ahora ya esto es todo online, digital, a distancia, donde va a tener que establecer las mejoras que va a llevar a cabo y un montón de situaciones que están relacionadas con los riesgos que tiene en su actividad y lo que ha producido esa gran cantidad de accidentes o gran cantidad de enfermedades. No quiero olvidarme, en el repaso general, la importancia del RGRL, Reglamento General de Riesgos Laborales, la resolución 463 del año 2009, que vimos y que utilizamos, ustedes me hicieron informes, ténganlo en cuenta que eso probablemente lo podamos también llegar a necesitar en el parcial, así que les pido que tengan alguno ahí a mano, además de toda la legislación que estuvimos hablando, ¿no? No sé si les pudieron comprar los libros del 911, si lo tienen mejor, si no, no importa. El 351 lo tienen que tener disponible, la ley de riesgo de trabajo la tienen que tener disponible, el manual de la FIP que le mandé también lo tienen que tener disponible, porque el parcial va a tener que, el espíritu del parcial no es que ustedes memoricen, sino que sepan buscar. ¿Bien? O sea que van a tener que fundamentar en cada una de las preguntas que pudieran surgir, vamos a ver si es choice, si es a describir, si es a describir u oral, ya veremos cómo lo armamos, me voy a ocupar yo, por supuesto, de eso en estos días, pero la idea es que ustedes puedan manejar la legislación, no que se acuerden de todo, pero que sí que sepan dónde tienen que ir a buscar. Bien, y como les decía, el RGRL es una herramienta poderosísima para eso, porque eso les va a allanar el camino, por eso les digo que lo tienen que tener a mano. Vamos a recordar que es una declaración jurada que se presenta ante la contratación de una nueva ART, donde el empleador, en conjunto con el área de higiene y seguridad en el trabajo, en el caso que estuviera, ¿no? Por supuesto, si no oficia la ART como el área de higiene y seguridad, establecen las condiciones que se cumplen, las condiciones que no se cumplen y las condiciones que no aplican, o sea que no tienen por qué ser consideradas porque en ese lugar esos riesgos no están presentes. Por ejemplo, en un banco, radiaciones ionizantes. No hay en un banco radiaciones ionizantes, porque no hay máquina de rayos X. Entonces, por ende, ahí no va a aplicar. Todo lo que se dice que se cumple y todo lo que dice que no se cumple van a tener algunos controles por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo. Si se declara todo lo que se cumple, la ART tiene que venir a verificar
que los datos declarados son reales y fieles. Cuando se dice que no se cumple algo, hay que poner en el ítem que dice fecha de resolución, o mejor dicho, fecha de regularización, cuando piensa regularizar esa falencia o esa cosa que no se está cumpliendo. Bien, todo esto firmado por el responsable de la empresa, por el responsable de higiene y seguridad, y como les decía, tiene el basamento de que es una declaración jurada, o sea, no se puede falsear ni omitir ninguno de los datos ahí interpuestos. El cumplimiento de esa resolución le da a la ART una mirada de lo que realmente está cubriendo como aseguradora. Entonces dice, bueno, esta empresa cumple con todo esto, le falta cumplir con aquello, hace hincapié, porque es una herramienta muy poderosa y que sirve de mucho, en aquellas que no se cumplieron para que se empiecen a cumplir, y una vez que el empleador cumple, bueno, el sistema va a estar en equilibrio, pero si no cumple, la ART tiene la obligación de informarle a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo esas anomalías que no se están cumpliendo para su intervención. Pero bueno, a los hechos reales hemos dicho que muchas veces la ART, con el fin de cuidar al cliente, alguna cosa puede hacer la vista gorda, también tiene que ver mucho lo económico, porque yo puedo decir, bueno, ¿cuándo voy a colocar la puesta a tierra en tableros eléctricos? Bueno, no las tengo, las voy a poner el mes que viene. Y el mes que viene tuve un problema económico, la empresa no anduvo bien, y no puedo gastar dinero en eso. Y no lo gastan. Bien, porque piensen ustedes que los empleadores normalmente no lo ven como una inversión, la higiene y seguridad, sino lo ven como un gasto. Entonces, eso a veces hace que el sistema se ponga un poco lento en el cumplimiento, pero las ART presionan y el empleador en algún momento se tiene que poner a tiro porque si no, lo van a terminar denunciando ante la SRT. Bueno, como les decía, esa herramienta de control es de muchísima importancia y aplica, nosotros hemos visto la A y la B, nos faltaron ver las posteriores, que son que tienen la misma connotación, o sea, difieren nada más por la actividad. Vimos la que es para todo lo que tiene que ver relacionado al 351 y vimos todo lo que tiene que ver relacionado al 911. Y como corolario, como para cerrar el tema, vamos a decir que si yo tengo un 463 del 351 en mi mano y quiero ir a buscar en la ley algo que me pide el 463, en la última columna de esa resolución, tengo establecido, de acuerdo a ese ítem que estoy buscando, cuál es el camino dentro del marco legal donde tengo que ir a buscar. Me indica si es el decreto 351, si es el 1338, si es el 295, o sea, me va a decir a dónde tengo que ir a buscar la información que ahí es requerida. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo clarísimo? Yo me quedo recontento si está todo claro. Es demasiado. Es demasiado, Hay que ¿no? estudiar ahora. Sí, en realidad, más que estudiar, que sí hay que estudiar, pero también tienen que practiquen con el 463, muévanse dentro de la legislación, hagan pruebas como las que hicimos en clase en aquel momento con los informes, puede ser que también les pida algún informecito, ¿bien? Es el 9 el parcial, profe. Sí, pero lo vamos a hacer la semana que viene, Claudito. Un amigo. Sí, lo vamos a hacer la semana que viene porque estamos bien, estamos para parcial ya estamos para parcial. Porque si no se va a juntar, porque después del parcial empieza a hablar un poco ya, nos vamos a meter un poco en lo que es actualización. Y actualización nos va a llevar, querido, imagínate, tenemos que regular desde el año 96 para acá. 24 años de actualizaciones en materia de higiene y seguridad. Y en el año 2015 nos vamos a quedar a vivir por lo menos 2 clases o 3. Así que tenemos que acelerar. Vamos a tomarlo la semana que viene. Si no se junta mucha información. Ojo, ¿Sí? que lo tiene asentado, profe, ahí a la clase. ¿Cómo? Ojo que el examen lo tiene asentado, digo. ¿En qué sentido? Que lo tiene anotado en Sí. El campus. Claro. Sí, mirá. Digo, Acá por si dice, tiene que hacer alguna modificación y con respecto a la no, formalidad. acá mirá, en el programa
La fecha de examen era hoy, mirá. ¿Lo están viendo? Sí. La fecha de examen era hoy, mirá. Sí, que había dicho que lo iba a pasar. Examen parcial, lo tenemos acá, 26 del 5. Sí, era hoy. Lo que pasa es que tomamos el de seguridad 5. Y no sé, capaz se me chisporroteó lo de pasarlo al 9, pero en realidad es una semanita después de este. Para que tenga continuidad, porque si no, no vamos a ir de tema. ¿Y dónde me decís en la plataforma que tengo el examen? No, ahí, yo digo por si tiene que hacer alguna modificación. No, yo acá les voy a poner la semana que viene, en este campo de acá, en este de ahí, voy a incluir examen parcial. Y probablemente arme algún parcialito para que ustedes tengan que, porque no tenemos mucho tiempo, ustedes calculen que nuestra hora termina a las 10, más o menos, por ahí, peso más, peso menos. Así que un examen de 40 minutos de resolución. ¿Bien? O sea, no va a haber, no creo que haya nada oral, creo yo que no. Va a ser todo múltiple choice o alguna cosita de escribir, porque los exámenes de la plataforma permiten las dos cosas. Permiten múltiple choice y también a describir. Así que seguramente vamos a utilizar ambas combinaciones. ¿Alguna preguntita más, chicos, que tengan? No. ¿No? ¿Puedo ir a comer? Sí, a comer todos podemos ir. Pero lo importante es que a ustedes no les quede dudas. Yo por mí ya terminé de hacer el repaso. Pero si ustedes tienen alguna duda, quieren hacer alguna pregunta, algo que les haya quedado ahí en intríngulis chíngulis, yo estoy acá para ayudarlos a sacar la idea. ¿No? Profe, ¿vamos a tener que sabernos las fechas exactas de los decretos y leyes? Básicamente sí. Es un requerimiento. De las leyes, de los decretos. Ahí hay que memorizar un poquitito. Ok. Pero igual recuerden que yo les permito tener todos los elementos de ayuda. Las leyes, los ¿La decretos. línea de tiempo podemos usar? ¿Cómo, querido? ¿La línea de tiempo la podemos usar? También, claro que sí, es todo material de estudio, por eso. Pueden usar todo el material. Derecho del trabajo no es memorizar lo que dice el artículo 1 de la ley, no para nosotros, capaz para el abogado sí. Nosotros lo que tenemos que saber es dónde ir a buscar, nada más que eso. Ok. ¿De acuerdo? O sea, la Sí. semana que viene vamos a hacer algo así. Lo que sí recuerden, para los que están y los que no están también, que necesitamos, dentro de las posibilidades, hacer un Zoom con cámaras abiertas, porque yo tengo que ver cómo están trabajando cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, Profe, disculpe, señor, le hago una consulta. Yo no llegué a dar el horario de seguridad, porque la verdad que es algo más temprano ahora de paciente que vengo volando al trabajo. En este momento yo estoy trabajando. Y bueno, si me lo puedo tomar la semana que viene, ¿cómo hago? Porque yo entregué el trabajo, pero está escrito igual. La evaluación, el parcial. bueno, eso después lo vemos, Janet, quedate tranquila. Bueno, profe, Muy bien. bueno, muchas gracias. Entonces, nos vemos la semana que viene. Bueno, chicos, que tengan una linda semana, que descansen y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Gracias, adiós. Profe, nos Chao, vemos. profe. Chao, Que estén profe. bien, ¿eh? Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chicos. Chao, chao.